Pablo lo que está queriendo decir no es que él lo observó, él leyó, él sirvió, él vio una instrucción de cómo fue el caminar del maestro y él se dispuso a caminar como el Señor caminaba. Ahora, si usted ve que alguien tuvo éxito y usted también imita lo mismo de esa persona, lo más probable es que tenga el mismo resultado de aquella persona, sea para bien o sea para mal. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos una capacidad de decidir, y cuál es: tomar el verdadero ejemplo y seguir adelante con los buenos consejos, tomar lo bueno de las personas, que más son los buenos ejemplos que los malos, y la gente buena tiene capacidad de influenciar más que la gente mala. Por eso cuando Pablo está diciendo sé imitadores de mí como yo de Cristo, quiere decir que Pablo tenía malos ejemplos en su tiempo. ¿Cuáles eran? Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los religiosos, toda la clase de gente mala que había allá. Pero cuando él conoció a Cristo, él dijo: no, ya yo no quiero ser como un fariseo, ahora tengo un modelo, que este modelo es diferente y es el cual yo tengo que seguir. Y desde allí se convirtió en un seguidor de Cristo y se convirtió en un imitador de lo que Cristo hizo, al punto de convertirse en un ejemplo para los demás también. Primera de Corintios capítulo 11 verso 1. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Amados hermanos, hoy vamos a predicar bajo el tema el mayor ejemplo. Dígale al que tiene a su lado: el mayor ejemplo. Ese mayor ejemplo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Pablo es uno de los hombres que podemos decir en el Nuevo Testamento que tuvo más éxito en cuanto a lo que es su ministerio. Se convierte en una referencia. Si nosotros examinamos de a dónde Dios lo levanta y a dónde llega la magnitud del apóstol Pablo, para poderlo entender tenemos que ir a un versículo en la Biblia, porque la gente ve a Pablo y de repente lo mira como igual a los demás apóstoles. Y como los apóstoles estuvieron con el maestro, a veces nosotros podemos tener la tendencia, si no leemos la Biblia, a tener como una igualdad en estos ministerios. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice algo que despega al apóstol Pablo del nivel o del alcance del ministerio de todos los apóstoles. Cuando el apóstol afirma algo, cuando dice que el ministerio de él había llegado a un nivel o a un alcance más grande que el de todos los apóstoles juntos. Entonces eso tiene que llamarnos a nosotros a una reflexión y a un entendimiento de la magnitud de donde llega el ministerio del apóstol Pablo. Y yo pienso que una de las claves fuertes que tuvo el apóstol Pablo, y que es donde pudieron haber fallado los otros apóstoles, es que Pablo se dedicó a imitar exactamente lo que hacía Cristo en muchas áreas de su vida. Llega a un nivel que Pablo se convierte en una referencia. Esto no lo dijo Mateo, no lo dijo Lucas, no lo dijo Juan, ni Marcos, nadie, ni Judas, nadie, ni Bartolomé, no lo dijo Jacobo, no lo pudo decir Tomás. Ninguno de ellos dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Quiere decir que Pablo se toma ese momento para escribirlo aquí en 1 de Corintios capítulo 11 verso 1, y llega a un nivel de que él se vuelve una referencia de lo que es un ejemplo de un hombre de Dios, o para una mujer de Dios, lo que significa una persona de ministerio.
Y hoy queremos hablar de eso. Queremos ver qué pasó en Pablo, qué vio Pablo en Cristo, que él lo imitó, y por qué él está diciendo a la iglesia que nosotros debemos imitarlo a él como él imitó a Cristo. Quiere decir que cuando hablamos la palabra imitar, quizás no es la palabra más acertada para nosotros entender qué significa lo que Pablo está queriendo decir. Acuérdense que tenemos una traducción al español de lo que se escribió en griego, pero yo podía tomar algunas referencias y algunas palabras que también pueden servir para sustituir la palabra imitar, que podríamos decir: sigan el mismo ejemplo que yo seguí, así también como yo seguí el ejemplo de Cristo, sigan ustedes el ejemplo que yo he seguido. También Pablo puede haber querido decir: lo que Cristo hizo, también yo lo hice, y ustedes también deben hacerlo. Pero cuando vemos en general, Pablo lo que está queriendo decir no es que él lo observó, él leyó, él sirvió, él vio una instrucción de cómo fue el caminar del maestro, y él se dispuso a caminar como el Señor caminaba. Ahora, si usted ve que alguien tuvo éxito y usted también imita lo mismo de esa persona, lo más probable es que tenga el mismo resultado de aquella persona, sea para bien o sea para mal. Por ejemplo, si una persona empieza a delinquir en un barrio y empieza a tomar malos ejemplos y empieza a consumir droga y empieza a robar, empieza a atracar personas, lo más seguro que esa persona se ha iniciado en un camino de la delincuencia que va a terminar en la muerte o va a terminar en la cárcel. Pero no es solo eso, sino que hay gente negativa que se convierte en un ejemplo o una influencia para los jóvenes en una comunidad. Quiere decir que si los jóvenes que se van levantando empiezan a seguir el mismo ejemplo, van a tener el mismo resultado. Y por eso es que vemos jóvenes que han caído en la delincuencia, porque siguieron un mal ejemplo. Así que el ejemplo es para bien y es para mal. Lo mismo sucede también, amados hermanos, cuando hablamos de las cosas de Dios. Hay gente que se convierte en un ejemplo positivo, hay gente que se convierte en un ejemplo para la sociedad, hay personas que se convierten en ejemplo para los matrimonios. Yo veo aquí jóvenes que son casados y ellos son ejemplos para otros jóvenes que están casados, y esos jóvenes lo buscan a ellos, tratan de imitarlos a ellos para bien. Pero no es solamente en el nivel matrimonial, sino en el nivel de la unción. Hay gente que son predicadores internacionales. Uno de ellos que podemos ver es el pastor Juan Carlos Harriga. Es un hombre de ejemplo a seguir en esta temporada, porque usted no ve ese hombre en polémica, usted no lo ve tirándole a nadie, usted lo ve hablando de Dios, buscando a Dios, amando a Dios, conociendo a Dios. Entonces se convierte en un ejemplo positivo. Quiere decir que nosotros, como hombres de Dios y como mujeres de Dios, siempre vamos a tener los dos ejemplos frente a nosotros. Vamos a tener los malos ejemplos y vamos a tener los buenos ejemplos. Yo le hablé ayer de unos malos, le hablé de gente que me hicieron daño al principio, gente que si fuera sido por ellos yo me hubiese descarriado. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos una capacidad de decidir, y cuál es: tomar el verdadero ejemplo y seguir adelante con los buenos consejos, tomar lo bueno de las personas, que más son los buenos ejemplos que los malos. Y la gente buena tiene capacidad de influenciar más que la gente mala. Por eso cuando Pablo está diciendo: sé imitadores de mí como yo de Cristo, quiere decir que Pablo tenía malos ejemplos en su tiempo. ¿Cuáles eran? Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los religiosos, toda la clase de gente mala que había allá. Pero cuando él conoció a Cristo, él dijo: no, ya yo no quiero ser como un fariseo, ahora tengo un modelo, que este modelo es diferente y es el cual yo tengo que seguir. Y desde allí se convirtió en un seguidor de Cristo y se convirtió en un imitador de lo que Cristo hizo, al punto de convertirse en un ejemplo para los demás también. A su nombre sea la gloria. Pablo se convierte en un ejemplo y en una referencia. ¿Sabe qué quisiéramos nosotros como ministros de Dios? Que la gente siguiera el legado de las cosas buenas que nosotros hacemos. Pero a veces la gente tiene una fijación en los puntos malos o en los puntos débiles. No sé si a usted le pasa, pero la gente detalla con mucho cuidado las cosas malas. Pero las cosas buenas muchas veces no las queremos imitar. Y Pablo está hablando aquí en un nivel en el cual él se está poniendo de ejemplo. Y yo pienso que no es fácil ponerse de ejemplo. Pienso yo que ser ejemplo a
mucha gente tiene un alto riesgo. ¿Por qué? Porque tiene una demanda sobre la persona que se está poniendo de ejemplo. Quiere decir que hay una responsabilidad. Imagínese usted que usted es ejemplo en alguna área en el ministerio, pero que después usted comete una locura y alguien diga, no, él empezó bien pero terminó mal. Quiere decir que el que es un ejemplo tiene un requisito de permanecer siendo un ejemplo, de permanecer siendo íntegro. Tiene que ser constante, tiene que ser una buena referencia desde el principio hasta el final. Y eso lo vemos en Jesús de Nazaret, que Jesús fue un ejemplo desde el principio hasta el final de sus días. Y Pablo también es un ejemplo desde el momento que se convierte a Cristo hasta el final de sus días. Es un ejemplo a seguir por todos los creyentes. Ahora vea que Pablo no le está hablando a cualquier persona. Pablo le está hablando a los cristianos, le está hablando a la iglesia de Cristo, le está hablando a la gente que tiene que ser un ejemplo a la sociedad. Quiere decir que cuando nosotros imitamos a Pablo o imitamos a Cristo, nos estamos convirtiendo en un ejemplo para que los que están allá afuera digan, yo quiero ser como él, yo quiero ser como esa mujer, yo quiero ser como ese hombre, yo quiero ser como esa familia. Sin usted saber, usted está siendo un modelo para los que están afuera, un modelo para los que están adentro, un modelo para los que están en la iglesia, un modelo para los que están afuera. De ahí que el cristiano debe tener buen testimonio de los de adentro y de los de afuera, de los que están en el trabajo, de los que están en la calle. Y es importante que entendamos esto, mis amados hermanos, porque ser imitador de Cristo tiene una responsabilidad. Los que están afuera te van a imitar, los que están afuera están observando lo que tú haces, los que están afuera están viendo cómo tú te manejas, cómo tú te caminas, para ellos tratar de imitar tus mismos pasos también. Así que es muy importante que nosotros entendamos los niveles importantes. Hay 4 puntos importantes en lo que Pablo imitó a Cristo. Dígalo usted allí donde está. ¿Cuáles son esos 4, pastor? ¿Quiere saberlo? Hay 4 puntos importantes en los cuales debemos ser imitadores de Cristo e imitadores de Pablo. Yo, escudriñando, examinando, leyendo un poco, me di cuenta de que el apóstol Pablo, así como Cristo, se preocuparon, primeramente por prepararse para ser buenos cristianos. Dígale que tiene a su lado, tiene que prepararte. Porque yo le puedo decir hoy, hermano, sea un imitador de Cristo, sea un imitador de Pablo, y usted me puede decir, amén, yo lo estoy imitando. Pero yo quiero entrar un poco de materia para que usted entienda en qué área debemos preparar, en qué área debemos imitar a Dios, imitar a Jesús y imitar a Cristo. El primer punto es la preparación. Vea lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 2 versículo 46, búsquelo allí. 2:46 de Lucas. Vea lo que dice la Biblia. 2:46 de Lucas. Gloria a Dios. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que él les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos.
y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Cuando yo le hablo de que Cristo se convierte en el ejemplo de Pablo, es que él en sus primeros pasos, él se preocupa por un aprendizaje. Vea, en sus primeros inicios no se preocupa por milagros, no se preocupa por salvar gente, no se preocupa por salir a un ministerio, sino que el ejemplo que está dando Jesús es el ejemplo que tiene el apóstol Pablo. Es que al principio de su caminar hay cosas que le llaman la atención a él y que él sabe que son importantes para su vida. ¿Cuáles eran? Escudriñar la palabra, meterse en la Biblia, aprender de los que saben, aprender de los maestros, aprender de los rabinos. No se quedaba callado, sino que preguntaba, y no solo preguntaba, sino que también escuchaba. Y me llama la atención que dice: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Quiere decir que él está diciendo: yo tengo que estar involucrado en las cosas de Dios, yo tengo que envolverme en lo que tiene que ver con el reino. Cuando habla de los negocios de Dios, quiere decir que yo tengo que estar conectado a las cosas de Dios. Si usted es un nuevo creyente, si usted está empezando, si usted tiene menos de 5 años en el evangelio, usted debería estar siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Cuál es? Viniendo cada martes a una clase, cada lunes en la formación ministerial. Usted debería estar aprendiendo de los maestros, usted debería estar llenándose de Dios, usted debería estar leyendo la Biblia, usted debería estar escudriñando, y lo que no sabe usted debería preguntárselo al líder que usted tiene en la célula. Y si no hay un líder, aquí hay maestros también, y también hay pastores, y también está el pastor. Pero una persona que imita a Cristo no se queda callado, no se queda ignorante, no se queda sin aprender, sino que está ansioso de aprender, como los niños. Los niños cuando nacen quieren preguntar: ¿qué es esto? ¿Y para qué es esto? ¿Y cómo se llama esto? Eso lo hacen los niños terrenales. ¿Saben lo que hace un niño espiritual? No se queda callado. Un niño espiritual también pregunta. El niño espiritual también quiere saber, quiere aprender, quiere nutrirse, quiere experimentar, quiere saber más de lo que tiene conocimiento. Eso lo hace el que está imitando a Cristo, y lo está imitando en un nivel bajo, en un nivel pequeño, en un nivel en el cual él sabía que necesitaba aprender. Ahora, ¿cómo lo imita Pablo? Tenemos que ir a Gálatas. Estamos hablando de preparación, y estoy hablando de también un poco de la conducta de Pablo. Vea cómo crecía Pablo en gracia para con Dios, primeramente para Dios. Quiere decir que lo que él imitaba de Cristo es que Cristo, aún siendo un niño, tenía crecimiento espiritual. Y a veces nosotros, los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, no, que busquen de Dios cuando estén grandes, cuando ya estén viejos. No, ya ellos, siendo los niños, tienen que crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. El padre o la madre que viene a la iglesia y su hijo está en la calle, la pregunta es: allá en tu casa el niño va a crecer, allá en tu casa va a crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. No lo creo. Por eso es que tienes que traerlo acá a la iglesia, porque aquí en la iglesia es donde va a ser instruido, aquí es donde va a crecer, aquí es donde se le va a enseñar. Desde niño tiene que aprender a crecer en el conocimiento de Dios y en gracia para con Dios y con los hombres también. Ay, Dios mío, no dicen amén los padres que vinieron sin los hijos. El libro de Gálatas 1:17, búsquenlo allí. Jesús en la primera etapa tuvo preparación. Ahora, cuando llega Pablo, a la diferencia de Cristo, es la edad. Diga conmigo: no importa la edad. No importa la edad. Porque era un niño, 12 años. Pero ahora vamos a hablar de un hombre que viene al evangelio ya con una edad adulta. Y resulta que cuando se trata de aprender, no vale la edad. Así usted sea viejo, sea joven, sea una edad intermedia, usted llegó al evangelio, usted tiene que aprender. Ay, Dios mío, no escucho amén. No hay gloria a Dios, no hay aleluya. Yo no sé qué es lo que pasa. Tiene que aprender también, porque resulta que la persona tiene edad para las cosas terrenales, pero para las cosas espirituales está empezando de cero. Tiene que aprender también. Vean lo que pasa con Pablo.
Era un instruido en la ley, pero de Dios no sabía nada. Gálatas capítulo 1, verso 17. Vea lo que Pablo le está diciendo. Ni subí a Jerusalén, ni subí a Jerusalén a los apóstoles, a los que eran apóstoles, antes yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo y hermano del Señor. Aquí Pablo, para entrar en contexto de esta historia, él está narrando lo que pasó con él, que cuando él se convierte a Cristo, nosotros, los que no estudiamos de repente el contexto bíblico, piensa que Pablo se convirtió y salió a predicar. Y aquí la Biblia me está diciendo que 3 años se fue a la región de Araba, que era donde estaban los manuscritos, donde estaban unas escuelas de rabinos, y es donde estaban muchos escritos antiguos. Aquí bajó Pablo para allá a documentarse, a aprender y a estudiar acerca del Mesías. Aprender qué pasó con Cristo, cómo fue eso que predicó, cómo fue eso que vivió, cómo fue eso lo que hizo. Todo fue una instrucción, y después que él ya estaba preparado, entonces fue que se le presentó a los apóstoles, que también estaban predicando en ese tiempo. Quiere decir que un hombre que estaba preparado, un hombre ya mayor, adulto, se preocupó primeramente por prepararse antes de empezar a predicar a Cristo. Y en ese tiempo también se preparó espiritualmente en oración. También se preparó en la búsqueda espiritual. Cuando hablamos de tiempo de preparación, estamos hablando de la capacitación que debe tener un creyente antes de un ministerio. Pero la gente pone la mano en la Biblia ahorita y lo primero que le dicen: varón, veo en un ministerio grande en ti. Y la gente cayó al piso. El primer día que se convierte a Cristo cayó, y cuando se levanta de ahí, de una vez quiere ir al ministerio. De una vez dice que tiene ministerio, ya no se sujeta a nadie. Ya anda buscando agenda, se busca un diseñador gráfico, se compra una Biblia grande, un par de corbatas, y ya es ministro de Dios. Pero aquí la Biblia me está diciendo que Pablo se instruyó 3 años y medio en Araba. Jesucristo fue y estuvo a los pies de los maestros, de los rabinos. Los mismos apóstoles tuvieron 3 años y medio con el maestro, siendo enseñados hasta el tiempo que el Señor le dice: ahora sí, lo voy a enviar de 2 en 2. Después lo envió 70 a predicar, y así fue la preparación, y así fue la preparación de ellos hasta que estuvieron preparados para predicar. Quiere decir que si alguien está en la iglesia y no se está preparando, está perdiendo el tiempo, porque cuando te llega el tiempo del ministerio y no te has preparado, eso se va a notar. Se va a notar el fallo. Alguien va a decir: este hombre no está preparado, esta mujer le falta letra, este hombre no sabe predicar, este hombre no tiene doctrina, aunque tenga 10 años en el evangelio. Si no está preparado, eso le va a costar el tiempo cuando le toque salir al ministerio. Ay, gloria a Dios por allá. Dios te bendiga, hermano Néstor. ¿Y sabe cuál es la falla grande en la iglesia pentecostés? Que la iglesia está más pendiente de los dones, de hablar en lengua, de caerse para el piso. Pero cuando le hablan de estudiar, la gente no quiere. La gente no quiere prepararse, la gente no quiere estudiar, la gente no quiere leer la Biblia, la gente no quiere escribir. Por eso cuando yo veo a alguien aquí en la iglesia que tiene la Biblia abierta y al lado le veo un papel con un lápiz tomando nota, de una vez yo digo: ese hombre y esa mujer va a llegar lejos. Es una señal de que va a llegar lejos. ¿Por qué? Porque está anotando, está estudiando, se está preparando, está escudriñando. No se come todo lo que diga. El pastor puede decir algo, pero yo voy a ver si lo que el pastor le está diciendo es verdad. Eso es doctrina. Doctrina no es decirle a la gente: usted cállese y crea lo que yo le estoy diciendo, sujétese que yo soy el pastor. No, un pastor que enseña bien dice: lo que yo estoy diciendo aquí, abra su Biblia y léalo allá para ver si lo que yo le estoy diciendo es verdad, para comprobar. Así eran los cristianos de Berea. Lea a los cristianos de Berea en la Biblia. Los cristianos de Berea son un ejemplo tremendo en la palabra de Dios. Cristianos de Berea, búsquelo y documéntese. Ellos fueron y recibieron
a los apóstoles, cuando ellos le predicaron de Cristo, mire, le hablaron del plan de salvación, le hablaron de que Dios desde el principio tenía todo preparado, le hablaron de las señales que hizo Cristo, le hablaron que murió, que resucitó y que se sentó a la diestra y que a través de él somos salvos. Ellos toditos lo escucharon, pero ¿sabe qué dijeron? No dijeron amén. Si fuera así, ahora nosotros decimos amén. ¿Qué dice la Biblia? Que después que lo escucharon, se fueron a leer las escrituras y a investigar si lo que le estaban diciendo era verdad. Ahora, lo tremendo es que lo que le estaban diciendo era la verdad. Le estaban diciendo la verdad. Búsquemelo allí, hermano Juan. Ese texto clave ahí de los cristianos de Berea. Ellos fueron a investigar. Vamos a ver, porque suena bien lo que me están diciendo. Que hay un Cristo, que hay un ungido, que vivió, que dio comida a los pobres, que resucitó a los muertos, que dio sanidad a los enfermos, y que a través de él somos salvos por fe en Cristo Jesús, y que ese es el Mesías prometido desde Adán. Póngase toda la historia del plan de salvación. Esa es una historia bonita. Pero ellos dijeron, ya va, pero esto hay que corroborarlo por la escritura. Hay que ver si lo que está pasando es verdad. Y ahí es donde ellos se metieron en la Biblia y comprobaron que lo que le estaban diciendo era verdad. Y una vez que lo comprobaron por la escritura, creyeron y permanecieron, y ahí se formó una iglesia, los cristianos de Berea. Los cristianos de Berea son ejemplos de lo que debe ser una iglesia. Una iglesia debe leer, una iglesia debe estudiar, una iglesia debe prepararse, una iglesia debe ser de gente instruida, la iglesia debe estar llena de gente que conoce la palabra, la iglesia debe estar llena de gente que no se cree todo lo que le dicen y todo lo que le diga dice amén, sino que lee y se instruye en todo lo que le predica y le enseña. Así que una de las cosas es la preparación, hermano. Ahí Pablo vio el ejemplo del Señor y lo imitó también. Se preparó porque sabía que iba a un ministerio. Dios le habló de un ministerio a Pablo. ¿Ya lo tiene ahí, mi hermano? Pueden buscarlo ahí en el Cristiano de Berea. Eso está en el libro de los Hechos. Escuche esto. Cuando Dios llama a Pablo, lo primero que le habla es de un ministerio. Cuando choca con él, Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Por qué me persigue? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Le habla. Y cuando le habla, creo que fue Ananías, le dice: instrumento escogido me es este para llevar mi palabra delante de reyes, delante de gentiles y delante del pueblo de Israel. Le está hablando de un ministerio local, nacional, internacional, un ministerio al pueblo de Dios, al pueblo de Israel y a los gentiles. Le está hablando de un ministerio. Ese fue el propósito de Dios, tener un encuentro con el apóstol Pablo. La pregunta sería para todos los que están aquí: ¿cuál es el propósito de Dios con tu vida? ¿Será que tú tienes que estar sentado en una silla escuchando y pasar 20 años sentado allí? ¿O tú crees que hay un propósito de Dios contigo en un llamado, en un ministerio? Porque si hay un ministerio en tu vida, que yo sepa, los ministerios tienen que prepararse, tienen que estudiar, tienen que leer la Biblia, tienen que escudriñar la palabra de Dios. No solamente leerla, escudriñar la palabra de Dios. Y allí es donde Dios ve el interés, y de allí es donde Dios empieza a sacar los ministerios. Usted sabe dónde Dios empieza a seleccionar los ministerios: entre los que están preparados. Dios marca a la gente, así no estén preparados. Yo le voy a explicar cómo funciona esto. Dios marca: mira, tengo llamado, tengo propósito, tengo algo grande contigo, tengo propósitos grandes contigo. A todo el mundo Dios le habla. Pero después de un año, Dios examina cuál de los que le habló el año pasado, un año después se están preparando en lo que Dios le dijo. A veces 2 años después, 3 años después, 4 años después, 5 años después. ¿Qué encuentra Dios? Encuentra que le habló a todos, pero solamente un grupo se preparó, solamente un grupo estudió,
Solamente un grupo se dedicó a escudriñar la palabra, a formarse. Solamente un grupo asistió a las clases los lunes y los martes. Solamente un grupo fue y un solo grupo hacía la tarea, presentaba los exámenes. Entre toda la multitud, cuando Dios diga este es el tiempo de un ministerio, va a encontrar solamente a los que se prepararon y a los que estuvieron listos para el llamado de Dios. A eso es lo que Dios va a decir: a este lo puede usar, a aquella lo puede usar, a este le puede usar. Pero ¿qué va a pasar con los demás? Va a decir: no estudió, no se preparó, no sabe nada. ¿Cómo Dios le derrama un poder y cómo Dios le entrega un ministerio a alguien que no tiene conocimiento? Por eso la importancia de prepararse. Cuando usted ve la Biblia en Timoteo, segunda de Timoteo, habla acerca del requisito de un obispo. Y lo primero que aparece allí, que no sea un neófito. Un obispo es un pastor, es un líder que va a guiar personas. Y lo primero que dice, que no sea un neófito. Un neófito es alguien que no está preparado, que no estudió y que no sabe nada de la palabra. No puede ser pastor alguien que no conoce la Biblia y que no se ha preparado. Es el primer requisito, la misma Biblia lo dice y le explica por qué. No sea que envaneciéndose caiga en las tentaciones de Satanás. Quiere decir que una persona que no conoce las cosas de Dios, que no se ha preparado, esa persona lo agarra un demonio de orgullo y lo agarra un demonio de altivez al pastor que está pastoreando una iglesia sin conocimiento. Y cuando tienen ese demonio de orgullo, se convierten en unos faraones que lo que hacen es golpear a la gente. Y aquí se hace lo que yo diga y disciplina, usted se calla la boca, cuidado que usted habla, y aquí se hace lo que yo diga, y se vuelve loco y la iglesia es un desastre. La iglesia no crece, la gente se va corriendo, la gente huye de un pastor así, la gente huye de una iglesia así. Hay un hermano que hace poco se fue, parece que una muchacha le gustaba por allá. Pastor, voy por allá, Dios me mostró, amén, vaya hermano, le eché la bendición. Antier vino, pastor, estoy que vengo otra vez para acá. Otra historia más de regreso. ¿Y qué pasó? Oye, no, yo prediqué allá en la iglesia, hermano. Y prediqué un mensaje fuerte de exaltación. Todo el mundo aplaudía, todo el mundo, gloria a Dios. Mensaje fuerte, Dios me dio. Pero cuando yo agarré el púlpito y ya lo entregué, el pastor agarró el micrófono, hermano. Y me echó una descarga delante de toda la iglesia y contradijo todo lo que yo estaba predicando, hermano. Eso me golpeó, hermano. Y de ahí no lo pasaron más nunca. Y él cada vez que algo no le cuadra en el mensaje, hace lo mismo. Y la iglesia dice, ya queda un poquito, pastor. Estoy que me devuelva, amén. Devuélvase, aquí lo vamos a esperar. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento, la falta de instrucción te hace golpear a las personas y hacer malas prácticas dentro del ministerio. Y la gente le va a huir a la gente que hace estas cosas. La otra cosa es que hay gente que tiene niveles de preparación y esas personas quieren aprender, quieren instruirse, quieren prepararse, y la gente va a ir donde consigue el pasto fresco, donde consigue la bendición. Ahí va a ir la gente. Yo no estuviera en un lugar donde no hay nada para mí. Yo no estuviera en una iglesia donde un pastor no tiene nada que darme. Entonces, ¿qué hago yo ahí? La gente quiere recibir algo. La gente va porque quiere prepararse en todos los niveles. Es un desafío tremendo, porque el que aprendió hoy este mensaje, mañana quiere algo más. Yo no puedo venir mañana con este mismo mensaje y el año que viene quiere algo más. El que aprende siempre quiere algo más. Por eso el pastor también tiene que prepararse y subir de nivel, porque la exigencia del público que tiene es que la gente quiere más. Entonces uno tiene que prepararse más. Cada día, cada año, cada nivel que uno va subiendo, ese es el nivel que Dios va preparando a uno para darle a los que están allí esperando también. A su nombre. Por eso aquí nadie llegó al final. Tiene allí los cristianos de Berea. Vamos a leerlo ahí rápidamente. Venga para que lo lea aquí en el micrófono. Palabra de Dios, a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos,
Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras a ver si estas cosas eran así. Gloria a Dios. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras a ver si estas cosas eran así. Que fueron a las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Quiero verificar. Recibieron con nobleza, pero no se tragaron eso. Dijo, ya va, vamos a escudriñar primero, vamos a verificar. Y cuando vieron que sí era así, lo aceptaron. Los cristianos de Berea eran gente que no se creía todo lo que le decían la gente. No todo era gloria a Dios, aleluya. Era escudriñar la palabra de Dios. Entonces Pablo está viendo la imitación de Jesús. Se prepara, se instruye, escudriña. Y él, cuando se convierte al Señor, hace lo mismo. Me voy a preparar 3 años. Porque uno lee la Biblia y pareciera que todo pasó rápido, que Pablo cayó a tierra y cuando se paró de ahí, 3 días de ayuno raro, en lo que oraron se le cayó las escamas, y de ahí cuando salió de la escama le oraron, ¡pum!, fue lleno del Espíritu, y cuando fue lleno del Espíritu salió fuego de Dios, papá, y agarró la Biblia y empezó a predicar. Según el libro de los Hechos, usted lo lee rápido y todo así apurado, pero si usted se sienta a escudriñar los tiempos, usted se da cuenta que de un paso a otro pasaron 3 años. En el mismo capítulo narra algo que pasaron 3 años, 2 años, 5 años, 10 años, y así sucesivamente. Por eso debemos prepararnos. Dígale que tiene a su lado, hay una preparación. Luego de una preparación, que es cuando hay un conocimiento intelectual. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó. Cuando yo llegué a los caminos de Dios, a mí me dio fue por leer la Biblia. Yo casi no oraba poco, como cualquier nuevo creyente, muy poco, pero lo mío era leer. Yo tenía un desespero por leer la Biblia, que yo en los primeros 3 meses de estar en el Evangelio, yo leí la Biblia casi completa. Casi, me faltó Apocalipsis y Daniel, que no entendía eso y no lo leí. Pero volví a comenzar a leerla nuevamente y así sucesivamente. Eran lecturas rápidas. En un año yo leía la Biblia. Pero llega un momento que usted debe entender qué significa la preparación. La preparación es un depósito de Dios en el creyente, que empieza a recibir el creyente en ese depósito de preparación. Empieza a recibir conocimiento de la palabra, empieza a recibir principios de la palabra. ¿Cuáles son los principios? Que si tú no perdonas, Dios no te perdona. Ese es un principio, pero está en la Biblia. ¿Qué es un principio bíblico? Que yo, para poder recoger, yo tengo que sembrar. Eso es un principio bíblico. ¿Qué es un principio bíblico? Que para yo recibir honra, yo tengo que honrar primero. Eso es un principio bíblico. Y la Biblia está llena de principios. Y ese es el fin de la Biblia. No que usted se memorice los textos bíblicos, porque hay gente que son una metralleta. Porque la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y son una metralleta de versículos. Pero ese no es el fin de Dios. El fin de Dios es que tú aprendas los principios. Porque si tú caminas por los principios, tú serás un verdadero cristiano. Hay gente que tiene los versículos en la cabeza, pero no camina en los principios de Dios. ¡A su nombre! Así usted no se lo memorice. A usted no le pasa algo que a usted le cuesta memorizarse un texto bíblico. Yo soy uno que yo no le voy a decir a usted eso queda en Gálatas 3:16, ni le voy a decir eso queda en Corintios de memoria. Yo no, pero yo camino bajo el principio. Yo sé lo que dice la Biblia. Yo camino en el principio de Dios y yo puedo saber qué dice la Biblia, pero no me acuerdo del versículo y el capítulo. Algunas cosas sí, pero no todas. ¿Por qué pasa eso? Porque Dios no está interesado en que tú te aprendas los versículos y los capítulos. Dios está interesado en que leas la Biblia y te metas en los principios que dice la palabra de Dios. Si un cristiano camina en los principios, usted está hecho, mi hermano. Lo que a dónde queda eso no lo sé, pero yo lo vivo.
Pero qué triste alguien que te diga, no, porque la Biblia dice, pero no lo vive. Eso es triste. Yo conozco gente así. Hay gente que hasta lo apodan. Mira, el versículo, le dicen a personas. Yo conozco hermanos que el apodo de ellos es versículo. Yo lo conozco. No uno, a varios que le tienen ese mismo apodo. Pero hermano, si yo le explico a usted cómo vive ese hombre, le sale corriendo. Hasta ahí lo voy a dejar. Así que no es tanto cuántos textos te memorices, sino cuántos principios de Dios camines en esa palabra. Entonces te convierte en la primera etapa de tu vida. Los primeros 5 años del Evangelio, para mí, son depósitos de Dios. Principios, texto bíblico, acompañado de vivencias, acompañado de predicación, acompañado de testimonio, acompañado de experiencias y acompañado de vivencias que vive el creyente, incluyendo las pruebas, las luchas y las batallas. Cuando ese depósito llega a un nivel de preparación, de madurez, de fuerza, de experiencia, de principios bíblicos, de principios de Dios, incluyendo varios niveles de enseñanza, porque ya ahí tú tienes que haber desarrollado algo. Si la pasión tuya es maestro, si tienes un llamado de evangelista, si lo tuyo es profeta, si eres músico, si eres servidor, si eres diácono, ya ese depósito está en un hombre, en una mujer que se empieza a instruir en el camino de Dios. No me puede decir 5 años después, yo no sé nada, hermano, yo no sé ni para qué soy útil en el evangelio. Pasa algo en ti. Aunque sea barrer la iglesia, ya esto tiene que estar en su corazón ya. El llamado mío es barrer los baños, es barrer la iglesia. Y eso es tan digno como ser pastor, como ser evangelista. Pero ya tiene que haber un depósito en ti. Ahora, ese depósito, para poder ser efectivo, necesita algo indispensable para un creyente. ¿Cuál es? El nivel de llenura. Por eso es que Jesús, cuando ellos ya echaban fuera demonios, ya predicaban, ya hacían milagros, ya ellos estaban instruidos, ya estaban preparados, ya habían visto milagros, Jesús le dice, ya va, todavía no. Quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del poder de lo alto. Un cristiano con conocimiento, con experiencia, con sabiduría, con principios bíblicos, con principios de Dios, con experiencia de vida, un cristiano puede ser un buen creyente dentro de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la falla que hay si no tiene llenura? Que el alcance de lo que hace es limitado. Y literalmente no es mucho lo que puede hacer por el Evangelio de Cristo. Es muy poco lo que puede hacer. Ya le voy a explicar. Porque el conocimiento te sirve para instruir, para enseñar. Pero si no tienes el poder de Dios, que en griego significa dinamita, dunami. Jesús le dijo, quédense hasta que sean llenos del poder de lo alto. La palabra poder en griego ahí significa dunami, que significa dinamita. Es de donde viene la palabra dinamita. Quiere decir, ustedes necesitan algo explosivo. Ustedes necesitan algo que le dé la efectividad para poderse enfrentar ¿a qué? Al mundo donde eran enviados. Porque ellos en Jerusalén no necesitaban tanto poder. ¿Por qué? Porque el pueblo al que ellos le estaban predicando eran judíos. Tenían una sinagoga, conocían a Dios, tenían la ley de Moisés. ¿Para qué necesitaban tanto poder? No necesitaban mucho poder, porque estaban en un área de influencia en la cual era una área que ellos podían dominar y que ellos podían moverse en esa área. Eso mismo sucede ahora. Para tú ser una influencia dentro de la iglesia, tú no necesitas mucho poder, porque aquí adentro de la iglesia usted canta y la gente se sabe el coro, usted adora y aquí la gente se sabe el coro, aquí usted habla de la Biblia y todo el mundo carga una, aquí usted dice gloria a Dios y todo el mundo dice amén, y usted dice amén, la gente dice gloria a Dios, aquí usted dice a su nombre y la gente dice gloria. ¿Por qué? Porque estamos en un área de comodidad. Por eso es que los evangelistas que viven predicando en iglesia, para mí no son evangelistas. O por lo menos les falta ese llamado de evangelista.
Porque un evangelista, hermano, tiene una pasión por ganar almas. Y el evangelista anda afuera en la calle buscando quien se arrepienta. Un evangelista no anda buscando el día que le den el micrófono para predicar en la iglesia. Esa es la verdad. Un evangelista tiene una pasión por ganar almas. Y hay profetas también que tienen ese llamado, ganar almas para el reino de Dios. Cuando hablamos de este nivel, cuando hablamos de la poca efectividad que tiene un creyente y un alcance, es por la falta de llenura. Quiere decir que una persona se puede saber toda la Biblia en la cabeza, pero si no tiene llenura, eso no es muy efectivo lo que puede hacer con él. Le sirve para él, camina en los principios, puede caminar en santidad, se salva, pero de tener un alcance de impacto no lo va a lograr con efectividad. Por eso el Señor le dice a los apóstoles: quédense en Jerusalén. Cuando ellos se quedan allí el día del Pentecostés y oran, y en 10 días fueron llenos del Espíritu. Por eso los ministerios que están aquí, para poder ser efectivos, tienen que tener llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo va a hacer el trabajo que usted no puede hacer. Usted predica un buen mensaje, eso no va a convencer a una persona totalmente. Lo va a convencer si el Espíritu de Dios lo convence. Por eso tiene que ser lleno del Espíritu. Usted le puede hablar, le voy a poner el ejemplo, una persona que sea un catedrático en milagros. Mire, los principios de los milagros son pero cuando va a orar por los enfermos no hay milagro. Una persona que te hable de liberación y te dé una charla, no, los principios de liberación son estos, y te explica los 7 principios de liberación, y te habla de los 7 niveles de la fe, y te habla de los 14 niveles de milagro. Pero cuando él va a ministrar, no hay milagro, no hay sanidad, no hay liberación. ¿Qué le falta? La llenura. Tiene conocimiento, pero no tiene llenura. Para poder ser efectivo, tiene que tener el conocimiento primero y luego el segundo paso, que es la llenura. Porque cuando yo predico de liberación y luego agarro el micrófono y empiezo a reprender los demonios, a reprender brujería, a reprender hechicería, si estoy lleno de Dios, es que va a caer la gente vomitando, es que cae la gente endemoniada, es que la gente empieza a caer. Liberación, liberación, liberación. Eso pasa cuando hay llenura. Si no hay llenura, no pasa nada. ¿En qué se queda? Puro conocimiento nada más. Yo mandé un video por allí en las redes la semana pasada, cuando veníamos de Calabozo, veníamos por la represa, grabé un video donde literalmente por primera vez veo al Espíritu de Dios convenciendo a la gente de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y por qué pasó esa experiencia? Porque estaba en un evento donde había milagros, hermano, milagros. Primera vez que yo veo tantos milagros en una campaña, ni en el Cerro del Gallo. Eso era milagro, milagro. El último día yo no recibí los milagros. Puse a Jesús porque ya no aguantaba los pies ya. Porque había una liberación muy fuerte también, gente vomitando desde el principio hasta el final. Pero cuando iba a ser llamado, nadie se arrepentía, hermano. Nadie. Y eso para mí es crítico. Crítico. Yo descubrí por qué Dios me ministró al final, porque una iglesia muy ordenada, una iglesia muy ordenadita, con velo, falda, todo ordenado. Yo no he visto una iglesia tan ordenada como esa, ordenadito en todos los principios, trabajadores, llegaban temprano, todo organizado, todo entrenado. Pero cuando se empezaba a ministrar y no se sentía nada, mi hermano, vea, puro conocimiento, pura instrucción, pero de poder no había nada. Trajeron un cantante de alabanza, que es un hombre que Dios lo usa tremendo en Calabozo, de Calabozo. Yo mismo lo llevé de Calabozo a Puri. Cuando ese hombre cantaba, hermano, no se movía nada. Yo sí sentía la gloria. ¿Por qué? Porque no hay esa llenura del Espíritu. Pasaron un muchacho que era músico a cantar. Ese hombre se soltó, y ahí no se movía nada. Y después me tocó predicar en la escuela dominical, y la palabra que Dios me dio fue fuerte sobre la oración. Y esa es la realidad. Falta llenura del Espíritu. Por eso Jesús, cuando va al ministerio, después de prepararse, ¿qué es lo próximo? ¿Cuál es el próximo paso que tiene que dar un hombre, una mujer de Dios? ¿Quieren saberlo? Ay, Dios mío, 2 quieren saberlo nada más. Abra su Biblia en Lucas 4:1. Ve lo que dice. Estamos hablando de Pablo imitando a Cristo y diciendo: sean imitadores de mí.
Usted quiere imitar a Pablo y a Jesús, lea, instrúyese, prepárese, pregunte, indague, únase a la gente que sabe, a los líderes, únase a la gente de experiencia que tiene instrucción. Vea, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo estaba Jesús? Después de prepararse, los próximos pasos que hizo fue llenarse de Dios. Lo próximo, después de estar instruido, es llenarse de Dios. Eso es lo que debe ocurrir. Yo no sé en qué etapa estás ahorita, porque aquí hay nuevos creyentes, hay gente, pero esta etapa de llenura es para alguien que ya está preparado. Dios no te va a llenar del Espíritu a los 3 días de haber llegado al Evangelio, porque tú no vas a saber qué vas a hacer con ese Espíritu. Es como entregarle un fusil de esos R15 a un niño de 2 años. No vas a saber, vas a disparar, vas a matar, tú mismo te vas a herir, tú mismo te vas a morir en el camino. Entonces hay gente que están llegando a los caminos de Dios. Señor, lléname, quiero el don de ciencia, don de milagro, quiero una llenura, Señor, quiero volar por los aires, quiero desaparecerme aquí y aparecer en otra nación. No, hermano, dígale a Dios que le dé sabiduría en la Biblia. Dígale a Dios que lo enseñe a orar. Dígale a Dios que lo enseñe a perdonar. Dígale al Señor que limpie su corazón. Dígale a Dios que lo enseñe a entender. Dígale a Dios, Señor, enséñame a sujetarme. Señor, enséñame a respetar a mis líderes. Esa debe ser la oración de alguien que esté empezando. Ayúdame, Señor, a caminar en integridad. Ayúdame, Señor, a salir de mis ataduras. Ayúdame a sanar mis heridas. Esa debe ser la oración de un nuevo creyente. Ayúdame a ser diferente, Señor. No, pero la gente desde que llega, es como el que llega a un mercado y le dan un carrito y le dice, tienes 1 minuto para que agarres lo que tú quieras. Salen corriendo a meter en el carrito de una vez. Le queda 1 minuto. No, el Evangelio no es así. El Evangelio no es que usted llegó a un supermercado, dame el don de ciencia, dame el don de sanidad, el don de milagros, quiero el ministerio de Gabriel Villarruel, quiero el pastorado de William Toro, quiero la profecía de Wilmer Liendo, y quiero el evangelismo que tiene Juan Carlos Harriga, y quiero el apostolado de Rafael Ramírez. Señor, dame los 5 ministerios juntos. A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Hay cosas que tienen que primero pasar en la preparación de Dios. Y a medida que usted va pasando esa preparación, usted se va capacitando para recibir esto que está aquí. Entonces vea, Jesús, que era el maestro, fue a aprender primero y luego fue a llenarse del Espíritu. Ahora no fue solo él, sino Pablo también. Por eso es que cuando hablamos de llenura, tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 13, una escritura que habla de la llenura de Pablo. Hechos capítulo 13, verso 19. Léalo para que usted vea si es verdad o no. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar el camino recto del Señor? ¿Cómo estaba Pablo? ¿Cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. Es el estado óptimo para que un creyente o un ministerio sea efectivo en la mano de Dios. Por eso es que los apóstoles después se llenan. Cuando Pedro se levanta y predica, 5,000 se entregaron en una prédica. ¿Qué cambió? Yo le pregunto a todos los que están aquí, ¿qué hubiese pasado si Pablo se para a predicar y no está lleno del Espíritu Santo? Se arrepiente y le caen a piedra. Tú vas a hablar de Cristo que resucitó. Si ellos eran judíos, toda esa gente que estaban ahí eran judíos.
de otras naciones, otras lenguas, pero eran judíos prosélitos, dice la Biblia. ¿Qué es un prosélito? Alguien que vivía en todas esas ciudades, en esos países que habla la Biblia, que era de Macedonia, de Damasco, de lejos, pues de muchos países, y venían a Jerusalén a traer ofrendas por las fiestas judías y los votos que ellos tenían. Esa gente no vivía ahí. Esa gente vinieron de lejos a traer ofrendas, como venía aquel hombre llamado el eunuco. Así los judíos, cuando hacían un pacto con Dios, cada año, cada fiesta, cada celebración, subían a Jerusalén a hacer su ofrenda, a traer el voto, y Jerusalén se convertía, cuando había una fiesta, en un hervidero de gente que llegaba de todas partes del mundo, y llegaba también la gente de Jerusalén, y se movía un mover de gloria, un mover de gente que venía a Jerusalén. ¿Qué se estaba celebrando en Jerusalén ese día, en Israel? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? Dios mío, la gente no se vale, se fueron. El día del Pentecostés. El día del Pentecostés no era una fiesta para los apóstoles que estaban metidos en el aposento alto. Era una fiesta nacional en Israel. Ese día había una fiesta de los judíos. Era una fiesta de celebración, y todo el mundo se había movido desde lejos, camino de días, de meses, de semanas, para llegar a Jerusalén, porque querían estar allí el día del Pentecostés en el templo. Pero lo que ellos no sabían, que el Espíritu Santo lo iba a sorprender ese día, y que habían unos 120 que estaban orando, que iban a ser llenos del Espíritu. Cuando ellos son llenos, la multitud está allí, y es donde ellos le predican a la multitud, y la multitud se convierte a Cristo, porque estaban celebrando un día de Pentecostés en Jerusalén ese día. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que los que estaban ministrando estaban llenos del Espíritu. Los que estaban ministrando estaban en el fuego de Dios. Eso es lo que ocurre cuando uno va a una campaña. Si usted ora antes 40 días y luego va a una cruzada y se monta, le dan un micrófono y usted vigiló 40 días, cuando usted diga su nombre, gloria, va a caer el poder. Cuando usted diga sanidad, va a haber sanidad. Cuando usted diga demonios, suelte la vida, los demonios van a caer por tierra. Eso es lo que sucede cuando una iglesia se llena del poder de Dios y sale a la calle a hacer el trabajo. Pero si no oró, no vigiló, no ayunó, no se llenó del Espíritu, ¿qué es lo que pasa? Lo que estamos viendo ahora en Cruzada: puro grito, puro show, puro mimo, pura pantomima, puro teatro, pura danza. Pero fuego y poder de avivamiento no se ve casi. ¿Por qué no se ve? Porque la gente no está siendo llena del Espíritu. La gente sustituyeron el Espíritu por otra cosa. Y no es malo esos liberales que danzan, que brincan, no. Yo no estoy condenando nada de eso, porque voy a eventos donde lo hacen. Voy a eventos donde la gente está danzando ahí y brincando. Pero yo en mi espíritu, yo sé que eso no tiene ningún efecto. Tiene un efecto de entretenimiento, mas no es efectivo para la transformación de la vida del hombre y de la mujer. No tiene un impacto en el mundo espiritual. No tiene un impacto en el mundo de las tinieblas. Es el Espíritu de Dios, no hay otra cosa. Lo único que hace que el Evangelio de Cristo tenga poder es cuando alguien se llena del Espíritu Santo de Dios. No hay otra cosa. Es el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu es lo que garantiza que seamos poderosos en Dios. Por eso es que Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y un cristiano sin poder, ay, hermano, es peligroso. Un cristiano con conocimiento y sin poder, porque tú lo vas a corregir y te dice: no, pero es que la Biblia a mí me dice esto. Te saca 3 textos bíblicos y usted es pastor y usted tiene que quedarse callado. Es difícil corregir a alguien con conocimiento, pero que esté en la carne, porque el conocimiento lo lleva a caminar por su propia razón y no camina dirigido por Dios. Entonces vea la importancia de la llenura. Vamos al tercer nivel: servicio eficiente. Una de las cosas que Pablo habla es que el ministerio es para servir. Y Jesús, cuando está hablando, también habla del servicio cuando habla del ministerio. Aquí no voy a entrar mucho,
Porque estamos hablando de un nivel de llenura y estamos hablando de un servicio eficiente. Quiere decir, yo predico, pero cuando la predicación es eficiente, cuando estoy lleno de Dios. Esa es la verdad. Del resto no tiene mucho poder. Puede sonar muy bien el mensaje, puede motivar, puede sacar un par de lágrimas, puede inclusive remoldear la conciencia de alguien, pero un cambio de verdad tiene que ser cuando está lleno de Dios. Vamos a buscar Primera de Timoteo 6:2. Primera de Timoteo 6:2. Vamos a ver qué nos dice sobre el servicio eficiente aquí el apóstol. Primera de Timoteo 6:2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino servirle mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de un buen servicio. Esto enseña y exhorta. Aquí está hablando de un servicio. Igual Jesús, cuando habla en Marcos 10, dice que Él vino a servir y no a ser servido. Cuando un servicio que prestamos es eficiente, cuando lo hacemos en la llenura del Espíritu, porque se hace con gozo, se hace con alegría. ¿Usted no ha visto a alguien con llenura del Espíritu barriendo una iglesia? Y se está cantando, está adorando, está glorificando a Dios. Pero si no está en el Espíritu, oye, todos los días me mandan a barrer, otra vez a cargar esa corneta. Oye, no le pusieron a poder a otro, el otro no vino, y barrí yo solo, otro día no vengo. ¿Por qué? Porque le pesa el trabajo en Dios. Pero yo veo que los demás no hacen, y otra vez me van a poner a mí. ¿Por qué? Porque le pesa, porque lo está haciendo en la carne. ¿Cómo usted sabe que está en la carne? Porque si usted le paga, no se queja. Usted le dice a alguien, te voy a dar $10 para que le barre la iglesia, va a ir a la barra rapidito, por los $10. Pero si usted le dice, hermano, es para Dios, y lo hace con ese gozo, es porque lo está haciendo en el Espíritu. Ay, Dios mío, se fueron. Y el paso 4, vea, ¿en qué Pablo imitó a Cristo? Primero, voy a hacer resumen, preparación. Segundo, llenura. Tercero, servicio eficiente. Y el punto 4, sé fiel hasta la muerte. Ay, Dios mío, a la gente no le gustó este punto. Cuando hablamos de la fidelidad hasta la muerte, es que Jesucristo sirvió hasta el último día, incluyendo dar su vida por el rescate de la humanidad. Pablo, cuando ve el ejemplo de Cristo y le dice, mira, de quien sea este cinto, un cinto que él dejó por ahí, lo agarró un profeta llamado Ágabo por el Espíritu, y agarró el cinto y se amarró él mismo. Guay, se amarró y dijo, no sé de quién es este cinto, pero me dice el Espíritu que el dueño de este cinto así lo van a amarrar en Jerusalén y será entregado para ser azotado y perseguido. Y cuando le dicen eso, es que sale el Pablo, ese es mío. Toda la gente empezó a llorar. Todos los cristianos empezaron a llorar. Le dijeron, Pablo, no vayas a Jerusalén. No vayas, Pablo, que te van a matar. No vayas, Pablo. Y era llorando, todo el mundo gimiendo. Y él le dice, ¿por qué me están entristeciendo ustedes? Yo no estoy dispuesto solamente a sufrir por la causa del Señor, sino también a morir por la causa de Jesucristo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. La pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a morir por el Señor? Es muy fácil decir amén. Es muy fácil levantar la mano. Pero si usted está en la carne y le toca sufrir por Cristo, usted no va a querer. No va a querer, mi hermano. A veces uno se pregunta, no entrando en títulos personales, pero a veces uno se pregunta, un creyente, mi hermano, que alguien no le da la mano y por eso se descarría, porque alguien no lo saludó, porque alguien no le habló, porque alguien le quedó debiendo y no le pagó, porque alguien lo trató mal, porque le quitaron la silla. Aquí hay gente que hasta por la silla se ponen bravos. Aquí hay líderes que usted le dice, hermano, un diácono va y le dice, hermano, esa silla, oye, préstenosla para dársela a un amigo. Se para y se va. No tiene factura de la silla, pero se molesta.
Y es capaz de irse, hermano, y no viene más. ¿Usted cree que una gente así está dispuesta a morir por Jesucristo? No, no muere. Porque es muy sensible, es de cristal, no soporta ni un hermano, no soporta una pruebita que le viene a través de un hermano, porque hay hermanitos que son una prueba para uno. Usted sabe que usted tiene hermanos a su lado que son una bendición, pero hay unos que son una prueba. Y no están dispuestos a soportar una prueba de un hermanito que le haga algo. Imagínate que le toque padecer por la causa del maestro. Y esto hay que predicarlo, porque cuando hablamos de puro avivamiento, unción, crecimiento, reino, expansión, la gente cree que el evangelio nada más es pura victoria. El evangelio también es sufrido. En el evangelio también se sufre. En el evangelio se padece. El evangelio también trae persecución. En el evangelio también, hermano, hay cosas que uno tiene que sufrir, hay cosas que tienen que callar. En el evangelio también hay humillación. En el evangelio también nos pasan cosas malas a los cristianos. Si yo no le digo esto, entonces cuando usted le venga algo malo, usted dice, no, ya hasta hoy estoy en la iglesia. Pero yo lo estoy preparando a usted para que usted, cuando le venga una prueba, le venga un ataque, alguien se levante de usted aquí en la iglesia, usted puede entender, eso fue lo que me dijo el pastor, que en este camino no es puro camino de pétalo de rosa, que la rosa también trae espinas, y el camino del evangelio también es sufrido. Entonces usted no se sorprende. Pablo le dijo una vez a unos creyentes, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si algo extraño le estuviera aconteciendo. ¿Por qué Pablo escribió eso? Pablo no escribió por escribir. Pablo escribió en respuesta de una carta que le enviaron y le preguntaron a Pablo, Pablo, queremos que tú nos expliques algo. ¿Qué es esta prueba que nos está viniendo a nosotros? ¿Qué cosa rara es esta? Porque ellos no estaban esperando pruebas, ellos no estaban esperando lucha, ellos no estaban esperando batalla, ellos estaban esperando era pura victoria, pura bendición. Por eso es que las iglesias liberales se llenan. Usted vaya por una iglesia libre, si esta fuera una iglesia liberal, esto estuviera colapsado de gente. Ya está llena, pero estuviera el triple de gente yo aquí. Porque te predican pura bendición, pura victoria. Tú eres vencedor, tú eres victorioso, tú eres princesa, tú eres reina, a ti nadie te toca. Nadie te toca. A Pablo le cortaron la cabeza. A Cristo lo clavaron en el madero. A Jacobo lo lanzaron del pináculo del templo y cayó abajo reventado. Según algunos historiadores, creo que fue Felipe que lo atravesaron con una lanza, o a Tomás en la India, creo que fue Tomás. Y usted pare de contar, a Pablo, a Pedro lo crucificaron con la cabeza para abajo. Y no recuerdo a quién de los apóstoles lo aserraron vivo, lo picaron por la mitad con una sierra. A Isaías. A Juan lo lanzaron en aceite caliente y después lo lanzaron en una isla volcánica. Y eran gente de Dios. Quiere decir que un creyente, mi hermano, tiene que seguir el ejemplo de Cristo en ser fiel hasta la muerte. Y Pablo también fue fiel hasta la muerte. Y no estamos esperando la muerte, no estamos esperando persecución. Yo espero que mi vida me vaya bien por el resto de mi vida, pero yo también tengo que estar preparado por si eso llega. Ese día va a ser mi prueba para yo ser fiel a Dios. Cada vez que te llegue una prueba, un ataque, una batalla, una guerra, ese día te están probando para ver si el amén que dijiste allá cuando predicó el pastor William Toro era verdad, para ver si el amén que dijiste era real. A su nombre. ¿Cuántos dijeron que iban a ser fieles hasta la muerte? ¿Cuántos dijeron amén? Bueno, este amén se escribió allá arriba. Y vas a ser probado, vas a ser probada. No tenga miedo. El que está convencido de Dios no tiene miedo, está convencido. Porque estamos en los tiempos finales ya, persecución. Entonces, el imitar a Dios, wow, si yo imitara a Dios en el conocimiento, wow, me gusta porque yo estoy aprendiendo, eso me gusta. Imitar a Jesús en el conocimiento.
Ahora, imitar a Jesús en la llenura también me gusta, porque si estoy lleno de Dios, poder, gloria y unción. Pero ya de ahí para adelante la cosa se pone dura, porque imitar a Cristo en el servicio es lo que mucha gente no quiere hacer. La gente quiere que le sirva, pero la gente no quiere ser servido. La gente no quiere servirle a los demás. La gente quiere que le sirvan a ellos. Por acá me están trayendo refuerzo. Apocalipsis 2:10. Ya estamos concluyendo ya. Usted sabe que cuando cambia a servicio, ya la gente se le va a gloria a Dios. Porque la mayoría de los creyentes de la iglesia vienen con una visión del mundo, que en el mundo cada quien vea cómo se las regla, y en el mundo venimos con una instrucción. Yo no le sirvo a nadie. Pero cuando nosotros llegamos a la iglesia, usted se da cuenta que todo cambia. Usted llegó aquí, usted tiene que convertirse en un servidor de Dios. Cuando usted ve el que trabaja en construcción, el que barre, el que limpia el baño, el que hace una arepa, el que hace una comida, está sirviendo para que la obra de Dios avance. Esa es la realidad. Y cuando pasamos al siguiente nivel, que es ser fiel hasta la muerte, mi hermano, ahí ya es otro nivel, que mucha gente se le ve el gloria a Dios y aleluya. Pero cuando yo veo que es completo el evangelio de Cristo, un evangelio sufrido y un evangelio de gloria, es un evangelio de unción y de poder, pero también se sufre. También hay batallas, también hay guerra, también hay calumnia, también hay falsas persecuciones. Aquí está hablando de padecimiento. Vea, está hablando a la iglesia, no está hablando al mundano. Le está diciendo: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis muchas tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Alguien le da un aplauso al Señor.